Buenas tardes. Hoy quisiera, antes de empezar con la conferencia de hoy, dedicarle un recuerdo a una artista madrileña de mi generación que se nos ha ido hace muy pocas horas. Premio Nacional de Fotografía en 2005, Bárbara Allende Gil de Viedma, más conocida como Ukelele. Bienvenidos a esta cuarta conferencia del ciclo dedicado a Mariano Benlliure con motivo del 75º aniversario de su muerte, que ha organizado la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid y que cuenta con la colaboración de la Fundación Mariano Benlliure, que tiene una amplia representación en esta sala, y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que perteneció Mariano Benlliure desde 1901 como académico de número por la sección de escultura. Hoy tenemos el inmenso privilegio de tener entre nosotros a Blanca Pons Sorolla, bisnieta del pintor Joaquín Sorolla, que se ha dedicado con absoluto rigor, entrega y pasión a la investigación de la obra de Sorolla, y a la que debemos, además de numerosas publicaciones y exposiciones que nos han enseñado a mirar y amar la pintura de Sorolla, su más exhaustiva biografía y, dentro de muy poco, el catálogo completo, razonado de toda su obra, en el que está inmersa actualmente y del que ya se ha publicado la primera parte dedicada a los fondos del Museo Sorolla. Admiro profundamente a Blanca, a la que siempre he tenido y tengo como modelo desde que decidí seguir sus pasos y dedicarme por entero a la obra de mi bisabuelo Mariano Benlliure. Además, Blanca, con su absoluta y enorme generosidad, me ha abierto tanto sus conocimientos como su experiencia y su archivo, además de algunas puertas para acceder a personas y instituciones que me podían ayudar en mi trabajo. Pero sobre todo comparto con ella una sincera y profunda amistad que nos une y que unió a nuestros bisabuelos y a sus familias, y que se ha transmitido a través de 4 generaciones y ha llegado hasta nosotros. Y bueno, sin más, vamos a entrar de la mano de Blanca a sumergirnos en esa extensa red de relaciones que entrelazaron las trayectorias tanto personales como artísticas de 2 artistas valencianos universales, Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, lo primero, a Lucrecia, a la Fundación Mariano Benlliure, al Ayuntamiento de Madrid, por supuesto a la Real Academia de San Fernando, por invitarme a estar aquí en esta conferencia dentro de un simposio que por supuesto nunca iba a dejar de estar. Ya mi cariño a Benlliure desde pequeña, y por supuesto a su nieta Lucrecia, y no digamos a su bisnieta Lucrecia, y a ti también, a todos los Benlliure, es muy importante. Y bueno, voy a tratar, es una conferencia muy ligera, muy light, sobre la relación de hermanos, esa enorme relación de cariño que tuvieron Sorolla y Benlliure, y luego también de los regalos que se hicieron entre las familias, esos presentes que hacían los artistas,
y hablar un poco sobre cada una de las obras y de los retratos o de los bustos que se hicieron. Empezaremos. A Mariano, su hermano Sorolla, en 1919. Con esta corta y expresiva dedicatoria definía Joaquín Sorolla sus sentimientos y relación de amistad con Mariano Benlliure en el cuadro Estudio de monja que le regaló en 1919. Esto ocurría un año antes del derrame cerebral que acabaría con la vida del pintor. Una amistad que se inició siendo adolescentes en Valencia, que se consolidó en los años que Sorolla vivió en Italia y que duraría el resto de su vida. En el Museo Sorolla se conservan numerosas cartas de Benlliure a Sorolla, así como de su hermano, el pintor José Benlliure Gil, y del hijo de este, Pepino, discípulo de Sorolla, que murió prematuramente. También se conservan algunas cartas en el Museo Benlliure de Valencia y en la familia. Y a pesar de que ese número de cartas no es ni mucho menos lo que da una idea de amistad incondicional entre Joaquín y Mariano, sí encontramos en ellas esos detalles de cercanía y amistad profunda que unió a ambas familias y también de la admiración que se profesaban. En 1917 mandaba un telegrama Benlliure a Sorolla. El arte es luz. Tú la creas, tú eres arte. En 1918, Joaquín le decía a Mariano: yo estoy a tu lado en todo. Te abraza Joaquín. De esa sincera y profunda amistad hay datos tan elocuentes como que mi padre, hijo de María, el primer y único hijo que conoció el pintor, llevó, entre otros, el nombre de Mariano, que fue quien acompañó a Sorolla a inscribirle en el registro. Tanto Benlliure como Sorolla fueron considerados por sus contemporáneos como las máximas figuras de la escuela valenciana, cada uno en su disciplina. Ambos consiguieron los más altos galardones en España, en Europa y en América. Nacieron en Valencia con 6 meses de diferencia, siendo el menor Sorolla. En el caso de Mariano Benlliure, lo hizo en el seno de una familia numerosa, de artistas numerosa y muy unida, en la que se protegían y ayudaban los unos a los otros entre sí. Desde muy niño mostró sus aptitudes artísticas y contó con el apoyo incondicional de uno de sus hermanos mayores, el pintor José Benlliure Gil, y con él residió desde muy joven en Roma. Su formación fue autodidacta, aunque él consideraba a Francisco Domingo como su primer maestro, pues lo fue de su hermano José, con quien acudía regularmente a su estudio. Sorolla, Chimet, tuvo una única hermana, un año menor que él. Sus padres murieron cuando apenas tenía 2 años, ocupándose de ellos a partir de ese momento una hermana de su madre casada con José Piqueres, de profesión cerrajero. Un matrimonio sin hijos que cuidaron a sus sobrinos como auténticos padres y apoyaron la temprana vocación del futuro pintor, matriculándole en las clases de dibujo que se impartía en la Escuela de Artesanos. Con 15 años ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y en ese momento conoció al reconocido fotógrafo valenciano Antonio García, padre de un condiscípulo suyo que se convirtió en su protector en adelante. En el ático de su casa tuvo Sorolla su primer estudio de pintor al tiempo que trabajaba. Se dedicó a iluminar fotografías y a pintar los decorados
del estudio del fotógrafo para financiar sus estudios y los costosos materiales de su oficio. Es muy probable que en este momento conociera a Mariano Benlliure, ya que el padre de Juan Antonio Benlliure Tomás y Antonio García habían realizado juntos sus estudios como pintores escenográficos en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Mariano Benlliure, en 1968, con solo 6 años, presentaba una cera policromada de un asunto taurino en una exposición organizada por la Sociedad de Amigos del País. A los 14 años, en 1876, participaba por primera vez en la Exposición Nacional de Madrid. En 1881 se establecería en Roma al amparo de su hermano José y en 1883 realizaría su primer viaje a París, invitado por Francisco Domingo, que ya entonces residía en la capital francesa. En 1884 participaba de nuevo en una exposición nacional de Madrid, obteniendo una segunda medalla. Joaquín Sorolla, en 1879, con 16 años, obtenía una tercera medalla en la Exposición Regional de Valencia y al año siguiente una medalla de plata en la Sociedad Recreativa El Iris. Su primera incursión en una exposición nacional de Madrid fue en 1881, 5 años después de que lo hiciera el joven Benlliure. Y como a él le había ocurrido, no tuvo ninguna recompensa. Tardó 2 años en volverse a presentar a una muestra y lo hizo en la Exposición Regional de Valencia de 1883, en la que con monja en oración consiguió una medalla de oro. En 1884, los dos artistas coincidieron en la Exposición Nacional de Madrid. Mariano Benlliure con una obra de carácter anecdótico, Accidenti, realizada en Italia, y Joaquín Sorolla con un cuadro de historia, el 2 de mayo de 1808. Ambos eran premiados con una medalla de segunda clase. En el otoño de ese año, Sorolla conseguía la beca de pensionado en Roma por la Diputación de Valencia con el grito del Palleter, trasladándose a la Ciudad Eterna en los primeros días de enero de 1885. En Italia conoció al que fue su gran amigo Pedro Gil Moreno de Mora, banquero aficionado a la pintura, que, consciente de las dotes del joven Sorolla, le invitó a su casa de París, donde tenía su residencia habitual. Y allí, como anotaría el pintor Aureliano de Beruete, Sorolla abrió sus ojos por primera vez al movimiento iniciado entonces en la pintura moderna. Mariano Benlliure, ese mismo año, 1885, se trasladaba por segunda vez a París para trabajar de nuevo en el estudio de Francisco Domingo. Los trabajos que allí realizó los presentaría en las exposiciones internacionales de Berlín, Múnich y Viena. En las dos primeras, el magnífico busto que están viendo de Francisco Domingo, que fue premiado con sendas primeras medallas, y en la tercera, en Viena, la carrera en pie, por la que le concedieron la medalla de honor. Estos premios los conseguiría también Sorolla en esos mismos lugares, pero muchos años después. Es muy posible que ambos artistas coincidieran en París en el primer viaje de Sorolla, e incluso algunos biógrafos apuntan que juntos visitaron las exposiciones retrospectivas de los pintores naturalistas Jules Bastien Lepage y Adolf Menzel, exposiciones que impactaron especialmente al joven pintor. Fueron las que le mostraron el camino que había de seguir, pero sin embargo no hay referencias documentales de que avalen el que la visitaran juntos. Sin embargo, lo más lógico
es que sí coincidieran en el estudio de Francisco Domingo, pues Pedro Gil le conocía bien y se estimaban, y Sorolla le admiraba, como podemos comprobar en el discurso que escribiría muchísimos años después como académico electo en esta Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Decía: Francisco Domingo Marqués fue el faro que iluminó la juventud de mi tiempo, no solo en Valencia, sino en toda España. Ambos artistas coincidieron de nuevo en la Exposición Nacional de Madrid de 1887. Mariano Benlliure conseguía la primera medalla con la estatua del pintor José Rivera. Y en la misma exposición presentó Sorolla el lienzo, su gran lienzo, El entierro de Cristo, que no obtuvo el reconocimiento que esperaba, pues apenas tuvo una mención. Avergonzado y decepcionado, decidió retirarse a Asís para reflexionar sobre su futuro como pintor al amparo de José Benlliure, quien con gran cariño ejerció de hermano mayor de Sorolla. En sus últimos años de pensionado en Roma, entre 1888 y 1889, antes y durante su primer año de matrimonio. Terminado el periodo de pensionado, en su camino de regreso a España, Sorolla visitó por segunda vez París, en esta ocasión acompañado por Clotilde. Visitaron museos, la Exposición Universal en la que tanto éxito tuvieron los pintores nórdicos, y fue en ese momento en el que decidieron instalarse en Madrid para estar cerca de las exposiciones nacionales y bien comunicados con París, entonces la capital del mundo del arte. Si bien Sorolla se establecía en Madrid en el otoño de 1889 en la Plaza del Progreso, Benlliure lo haría en 1995 en la Glorieta de Quevedo, después de separarse de su primera mujer en 1894 y pasar un año en Valencia con sus padres, aunque su estudio de Roma no lo abandonaría hasta 1901. En 1900, entre 1890 y 1901, ambos artistas trabajaron incansablemente, gozaron de gran éxito y obtuvieron importantes reconocimientos en salones y exposiciones, entre las que destacan por su importancia la primera medalla en la Exposición Nacional de Madrid que Benlliure conseguía en 1890 por las estatuas al monumento del Marqués del Campo, y Sorolla en 1892 por otra Margarita, y en 1895 por Aún dicen que el pescado es caro. En este último año y en la misma exposición, a Benlliure le concedieron la tan ansiada medalla de honor por la estatua de Antonio Trueba. En estos años también consiguió Sorolla reconocimientos en salones en los que Benlliure ya había sido premiado. Tuvo medalla de oro en Berlín en 1896 con Pescadores Valencianos y en Múnich en 1897 con Cosiendo la vela. Le concedieron también en Viena al año siguiente, en el 98, la Gran Medalla de Estado o Medalla de Honor. Y en 1901, en la Exposición Nacional de Madrid, con triste herencia, conseguía como Benlliure había logrado 6 años antes la tan ansiada Medalla de Honor. Fue en estos años, instalado ya en Madrid, cuando Mariano Benlliure conoció y se enamoró perdidamente de la gran cantante de zarzuela, Lucrecia Arana,
y a partir de ese momento los lazos de amistad entre las dos familias, Benlliure y Sorolla, fueron aún más estrechos. Mariano tuvo con Lucrecia a José Luis Mariano Benlliure en 1898 y Sorolla, con Clotilde unos años antes, había tenido a María, Joaquín y Elena. Elena, la última, nacía en 1895. La estabilidad emocional que le proporcionó Lucrecia a Mariano hizo que los 30 años de su convivencia, hasta que ella murió, fuesen los años más productivos y brillantes de su carrera. Estabilidad emocional que a Sorolla se la proporcionó Clotilde desde que se casaron en 1888. Y como broche a este último decenio del siglo XIX, ambos artistas fueron nombrados por el Ayuntamiento de Valencia hijos predilectos y meritísimos de la ciudad, acordando rotular 2 calles de la ciudad con sus nombres. En dicho homenaje se interpretó la marcha Homenaje a Sorolla y Benlliure, escrita por Eugenia Amorós expresamente para esa ocasión. Las placas Calle de Joaquín Sorolla, diseñada por Mariano Benlliure, y Plaza de Mariano Benlliure, diseñada por Joaquín Sorolla y fundida por Benlliure, se colocaron definitivamente al terminarlas en 1906. En reconocimiento al éxito alcanzado en París, el Estado francés concedió a ambos artistas la Cruz de Caballero de la Legión de Honor en 1900 a Benlliure, en 1921 a Sorolla, y unos años después la Cruz de Oficial de la Legión de Honor a Sorolla en 1906 y a Benlliure en 1918. Entre 1901 y 1911, Joaquín Sorolla siguió presentando sus obras fuera de concurso en los salones y exposiciones de España, Europa y América. Y a partir de 1906 organizó sus grandes exposiciones individuales. En 1906, en París, en 1907, en Berlín, Düsseldorf y Colonia, en 1908, en Londres y, bajo el patrocinio de la Hispanic Society of America, en 1909 en Nueva York, a continuación en Buffalo y Boston, y en 1911 en Chicago y San Luis. Y en este mismo año, 1911, coincidieron ambos artistas de nuevo en la Exposición Internacional de Roma, Benlliure con un grupo monumental y 4 esculturas, y Sorolla con 85 obras fuera de concurso. A Sorolla, el éxito de sus exposiciones individuales, especialmente las de América, le proporcionaron el reconocimiento y la estabilidad económica a la que aspiraba, y gracias a ello pudo construirse en Madrid la casa con jardín que siempre había soñado, la actual Casa Museo Sorolla, en la misma zona residencial del Ensanche de Madrid, donde había vivido en alquiler desde 1905 y donde vivía desde 1909 su amigo Mariano. Así continuaban con la cercanía de sus viviendas y la estrecha relación de sus familias. Por parte de Benlliure, tras haber alcanzado los máximos galardones en España, en Europa, en el año 1910 dio el salto a América, en principio a México, Santiago de Chile y Buenos Aires, y a continuación en los Estados Unidos con una extensa participación en la Exposición Internacional de Medallas Contemporáneas organizada por la Sociedad Numismática Americana, de la que Archer Huntington
el presidente y dueño de la Hispanic Society of America, era socio fundador. Tanto Sorolla como Benlliure fueron nombrados miembros de la Hispanic Society of America, el primero en 1908, el segundo en 1913, y ambos recibieron el diploma, la medalla y diploma de la Hispanic también en 1909, Sorolla, y en 1913 Mariano. Entre 1911 y 1920, fecha en la que un derrame cerebral apartaría definitivamente a Sorolla de la pintura, siguieron siendo años de intenso trabajo para los dos artistas. Para Sorolla, por el monumental encargo de la decoración de la biblioteca de la Hispanic Society of America en Nueva York con su visión de España, y por los numerosos retratos que llevó a cabo para la galería de personajes ilustres españoles que Huntington le había encargado para la Hispanic Society. Y para Mariano también fueron años de intenso trabajo, porque además de ser años en los que recibió continuos encargos de grandes monumentos, le fueron asimismo solicitados 7 bustos para la Galería de Personajes Ilustres de la Hispanic Society. Fue nombrado director del Museo de Arte Moderno, que ejerció desde 1917 a 1931, director general de Bellas Artes entre 1917 y 1919 y miembro del patronato del Museo del Prado. A él se debió sin duda el nombramiento de Sorolla en 1918 como vocal del patronato del Museo de Arte Moderno y la propuesta para que dirigiera la Cátedra de Colorido, Composición y Paisaje de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. Promovida por Sorolla en 1919, Sorolla participó en la Exposición de Pintura Española Moderna en París y Burdeos con 5 importantes obras con las que pretendía resumir su trabajo de todos esos años. Entre ellas figuraba Chicos en la playa, una de las obras emblemáticas que en agradecimiento y con enorme cariño Sorolla le ofreció a Mariano. Este cuadro, que se conserva en el Museo del Prado como una donación del artista, sabemos por una carta enviada por Sorolla a Mariano Benlliure con fecha 28 de febrero del 19, que en realidad se la quiso regalar a su amigo y éste, renunciando al presente, le sugirió donarlo al Museo de Arte Moderno. La generosidad de ambos artistas queda rubricada con este gesto. La carta, que se conserva en el Museo del Prado con la documentación de esta obra, dice así: Querido Mariano, para que veas que cumplo tus deseos, ahí te mando el cuadro que te ofrecí y que tú prefieres que figure en el Museo Nacional de Arte Moderno. Puedes titularse Chicos en la playa. Te lo digo por si necesitas hacer la inscripción. Con mucho gusto secundo ese deseo tuyo haciendo donación de esta obra. Te ruego así lo manifiestes a los señores del patronato. Te abraza tu buen amigo. También en estos años lucharon conjuntamente por la creación de un Palacio de las Artes de las Juventudes Valencianas en la playa de la Malvarrosa, un sueño al que ellos y muchos artistas dedicaron dinero, horas y gran esfuerzo, pero que al final quedó solo en un sueño. El verano de 1919, Sorolla concluyó su visión de España, que no llegó a ver colocada en la Sala Sorolla de la Hispanic Society, pues en junio de 1920, pintando el retrato de la mujer de Pérez de Ayala en el jardín de su casa, tuvo un derrame cerebral que le apartó definitivamente de la pintura.
Después de 3 años dolorosos para la familia y para sus amigos y discípulos, murió en Cercedilla, en la casa de su hija María, mi abuela, en el mes de agosto de 1923. Un incondicional Mariano Benlliure, acompañado de sus discípulos Luis d'Armini y Mariano Rubio, acudieron inmediatamente a tomar las impresiones de su mascarilla y de su mano derecha. Y tras presidir en nombre de su Majestad la comitiva fúnebre, Benlliure acompañó a su amigo hasta el cementerio municipal de Valencia, donde fue enterrado. Le pueden ver ahí al lado de Clotilde, la mujer de Sorolla, y a la derecha, un poquito detrás, su hijo Joaquín. El último acto en el que se relacionarían los dos amigos fue en la inauguración del monumento a Joaquín Sorolla en la playa de la Malvarrosa en 1933 con el busto en bronce Joaquín Sorolla donado por Benlliure. A su muerte, a la muerte de Benlliure, en 1947, fue enterrado por su expreso deseo en el cementerio del Cabañal, donde reposaban sus padres. Los dos amigos descansaban definitivamente en la tierra que tanto amaron. A continuación les voy a comentar un poco todo el intercambio de regalos entre ambos artistas. El intercambio de regalos de obras entre artistas era una práctica habitual. En el caso de Benlliure, además de los retratos que realizó de Sorolla o de su familia, en el Museo Sorolla se conservan este gaitero que están viendo, una medalla conmemorativa al general Arsenio Martínez Campos, un yeso estudio para el monumento a Velázquez y una copa o un jarrón en cerámica con motivos clásicos. Por su parte, Sorolla también les dedicó, además de los retratos que veremos a continuación, 3 cuadros de formato medio. Este estudio de monja, con la dedicatoria que al principio les comenté, este rompeolas de San Sebastián, con una dedicatoria de nuevo entrañable a mi fraternal amigo Mariano Benlliure, Cristinita vestida de blanco en 1919, dedicado a Lucrecia, y 2 apuntes, uno del puerto de San Sebastián, regalado a Mariano, sin dedicatoria, y en la playa, pintado hacia 1906, en este caso con la dedicatoria a mi amiga Lucrecia. No solo existió una fraternal amistad entre los dos artistas, las mujeres eran grandes amigas como lo fueron sus hijos, y los retratos tanto de Sorolla como de los Benlliure acusan esa entrañable amistad. El cariño de los Sorolla por Lucrecia está presente siempre en las cartas en las que tanto Sorolla como su hija María a menudo la llaman cariñosamente la Baturrica. Mariano Benlliure realizó 2 relieves de Sorolla y 2 bustos. El primero, de 1906, para la placa de la calle, de las que le hablé con anterioridad, que le dedicaron a su nombre en Valencia. Aunque lo realizó ese año, el encargo, como les conté, se había producido en 1900, cuando le concedieron el Grand Prix en la Exposición Universal de París. El otro relieve, de 1909, se conserva en el Museo Sorolla y en este caso fue un homenaje, un regalo-homenaje de Benlliure a su amigo tras el éxito de la exposición
de Nueva York en la Hispanic Society en 1909. Aparece con la dedicatoria al pintor Sorolla, su amigo. Y lo presentó en la exposición numismática de Nueva York que les comenté que había participado con un número importante de medallas en 1910. En estos dos bajorrelieves le está presentando de la misma forma, de perfil, con amplio bigote y barba, pero sin embargo son obras independientes en las que se ve claramente los 9 años de diferencia entre uno y otro. Les voy a pasar para que vean el anterior, ¿vale? De los dos bustos que esculpió Benlliure, el primero, de 1918, es un busto prolongado en bronce, ese era el yeso, con gabán y el sombrero entre las manos, símbolo de pintor al aire libre. Lo hizo por encargo de la Hispanic Society of America para la Galería de Personajes Ilustres Españoles. De este busto hizo una réplica en mármol sin pulir con la inscripción Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, 1919, que conservó en su estudio hasta poco después de la muerte de Sorolla, que lo regaló al Ayuntamiento de Valencia. Hoy se conserva, creo que se sigue conservando en el Museo de la Ciudad. De este busto realizó de nuevo una réplica de mayor tamaño en bronce hacia 1932 para el monumento a Sorolla en la playa de la Malvarrosa. Este monumento se destruyó por un temporal durante la riada de 1957 y hoy ese busto se erige en la Plaza de la Armada Española de Valencia. El segundo busto, que representa al artista pintando, es de nuevo un encargo de Archer Huntington. En este caso, en 1932, para la Hispanic Society. Y, al mismo tiempo, le encarga una talla en piedra para donar a la Casa Museo Sorolla en nombre de la Hispanic Society of America el año de su inauguración. Se conserva bajo el emparrado del tercer jardín, y en el pedestal de la misma piedra figura la inscripción a Joaquín Sorolla y entre el nombre y el apellido el sello de la Hispanic Society of America. Ambos, de nuevo, son unos bustos prolongados en el que Sorolla mantiene la mirada al frente mientras sostiene una gran paleta con la mano izquierda y con la derecha está tocando con el pincel la pintura que va a utilizar. Recuerda mucho al retrato, autorretrato que realiza Sorolla en 1909. Esculpió también un precioso busto de María, la hija mayor de Sorolla, que realizó en barro en 1916, talló en mármol en 1919, como atestigua la dedicatoria a María Sorolla, Mariano Benlliure, 1919, y de él realizó una réplica en bronce al año siguiente para que lo disfrutasen sus padres en el salón de su casa. El original de yeso se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia. El busto de María Sorolla no fue un encargo de su padre, ni tampoco el regalo de un artista a otro. Fue el regalo de bodas de Mariano Benlliure a María, la hija de su gran amigo. Y tenemos la suerte de conocer, a través de las cartas que envió a sus padres, la fecha exacta en la que fue modelado y la opinión de la retratada respecto de la obra. María
había nacido en 1890 y, por lo tanto, cuando Benlliure la retrató, tenía 26 años. Se había casado 2 años antes con Francisco Pons Arnau, pintor y discípulo de su padre, y, por lo tanto, este retrato, realizado en 1916, fue un regalo de bodas bastante retrasado, lo cual, entre otras cosas, muestra el nivel de confianza que existía entre ellos. El verano de 1916, el joven matrimonio permaneció en Madrid en la casa de sus padres, pues no quisieron desplazarse con la familia a la playa de Valencia, ya que María estaba encinta de pocos meses. Posó del 26 al 29 de agosto en la casa de Benlliure de Villalba, según comenta en una carta escrita el día 30. Dice: ayer terminó quedando muy bien. Evidentemente se refiere al retrato. No ha hecho una cabeza clásica como Lagos, pero creo que os gustará. Me dijo que la hará en mármol de color en liso. Me lo ha hecho en 3 sesiones, así es que son 3 días las que hemos comido con ellos. El busto de María Sorolla recuerda al retrato pintado, a este retrato pintado por su padre en 1910, María con sombrero, pero en los retratos de María sostiene siempre la mirada a su padre, lo que no ocurre cuando la retrata Benlliure. También realizó el busto de su suegro, el conocido fotógrafo valenciano Antonio García Peris, una obra muy suelta y con mucho carácter dedicada a la hija del retratado que se conserva en el Museo Sorolla. La dedicatoria dice: a Clotilde de Sorolla, Benlliure, 1912. De este busto realizaría una réplica en bronce en 1918 al morir Antonio García para la sepultura en el cementerio municipal de Valencia. Hace unos años ese busto fue sustraído, fue robado y aún no se ha recuperado. El primer retrato de familia que Sorolla realizó y dedicó para Mariano es de 1906, Lucrecia Arana con su hijo, también titulado La familia Benlliure Arana. En él aparece su amigo de forma muy sucinta en el espejo del fondo del retrato, en este caso dibujando, quizás tomando apuntes para esa gran obra de Mariano que es Lucrecia Arana o la Trinidad, homenaje tierno a su mujer en el momento que decidió abandonar su carrera de cantante para dedicarse en exclusiva a su marido y a su hijo, busto que terminó en 1907. Esta decisión valiente y generosa, tomada por Lucrecia en la cúspide de su carrera, jalonada de éxitos, está sin duda presente en este bellísimo retrato de su familia, en el que la admiración por la decisión tomada y el enorme cariño y cercanía con la cantante es evidente, como lo es en el precioso mármol La Trinidad, en el que esculpió en el pecho, en bajorrelieve, el perfil de su hijo, y en el camafeo, que centra en su garganta, el órgano más importante para una cantante, su efigie, representando así cómo Lucrecia le había enamorado con su voz. En esta obra de recursos velazqueños, pero de una gran novedad compositiva y de color, como corresponde a la fecha que lo realizó, Sorolla estaba pintando lo que su amigo Mariano estaba pensando, esbozando para esa gran escultura. Lucrecia, con un vestido rosa,
sentada en un sofá amarillo, sostiene la mirada de Sorolla y de su marido mientras ambos la retratan. Su hijo de pie, delante de ella, mirando también al pintor, viste traje marinero en tonos oscuros que compensa el color negro del espejo. Sin embargo, el cuello del traje marinero se funde prácticamente con el retrato, con el traje de su madre. El traje oscuro de José Luis Mariano Benlliure compensa el tono negro del marco en el que se destacan las brillantes cabelleras de Lucrecia y de Luis Mariano. En el caso de Lucrecia, adornada por unas flores que aportan un toque de color, muy sabiamente nos hace dirigir la mirada a la delicadeza con la que Sorolla está remarcando el oscurísimo pelo de Lucrecia, que lo veo fatal, sobre el marco negro. En el espejo se reflejan la figura de Mariano de frente, la de su hijo de espaldas, y en la parte superior se adivina el caballete y los pies del artista mientras lo pinta. Además de cariño, hay admiración en esta obra. Sin duda, un tributo a Lucrecia por la decisión tomada que tanto iba a favorecer a su amigo y que reforzaba aún más esa unidad familiar tan importante también para Sorolla. Con la dedicatoria a Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla, 1906, remarca el regalo de artista-artista, que conoce la especialísima unidad familiar acuñada en sus despedidas de las cartas a Sorolla y su familia, a todos un abrazo, la Trinidad o la hermosa Trinidad. Joaquín Sorolla pintó un único retrato individual de Mariano Benlliure en 1917 para que figurase en la Galería de Personajes Ilustres Españoles que Archer Huntington le había encargado para la Hispanic Society of America. Como hemos visto, Benlliure haría el de Sorolla con el mismo destino al año siguiente. El retrato de Mariano Benlliure ingresó en dicha institución en 1926, formando parte del grupo de 25 retratos que fueron vendidos por la familia a la Hispanic después de su muerte en $30.200. Esta obra, deliberadamente resuelta con aspecto inacabado, nos ofrece en buena parte, por ello, esa sensación de instantaneidad y de dinamismo. Mariano Benlliure, en su estudio, comenzando una obra, se apoya con pose natural en la enorme pieza de mármol blanco que con sus manos hábiles convertirá una vez más en una obra maestra. En su gesto denota el humor y el fuerte carácter resolutivo que le caracterizaba. Quizá, como le ocurría al propio Sorolla, se recreaba mirando esa enorme mole y soñando en las diferentes formas que a base de cincel y martillo podría sacar de ella. El jersey blanco que viste se funde con el color del mármol para aumentar aún más esa sensación de unidad del artista y la materia, de picapedrero, como se autotitulaba Benlliure en una carta a Sorolla en 1910. Es uno de los retratos más modernos de concepto y tonalidades de Sorolla junto al de su hijo. Aquí tenemos a su hijo, José Luis Mariano Benlliure, Lope de Arana, que lo pinta en 1920 y es, como pueden ver, también un retrato muy cercano, casi filial,
el de un joven moderno desenfadado, de blancos sobre blancos, transparentes, etéreos, nada insistidos. La nota de color en la obra la marca el almohadón en el que se recuesta. Es un auténtico alarde de modernidad. En este caso se lo dedica, como pueden ver, a Lucrecia. Por último, el retrato de Lucrecia Arana, pintado como el de su hijo en 1920, está realizado en el estudio del pintor, en el invierno, sentada cerca del radiador, cubierto con la celosía cuadriculada de madera que diseña el propio Sorolla y que aprovecharía como mueble para colocar sus utensilios de pintor. En la imagen es la imagen de una mujer madura, bella, inteligente, en paz consigo mismo y que, como en el retrato de 1906, mantiene la mirada del pintor mientras la retrata. Recuerda al último busto de Mariano Benlliure que hizo de Lucrecia en 1927, aunque en él no dirige la mirada al escultor. Es un cuadro de acordes delicadísimos en negros, ocres, violetas y unos destellos de azul, uno de los últimos retratos del pintor. No está ni dedicado ni firmado. Sorolla murió probablemente muy poco tiempo después de terminarlo y quedó la dedicatoria, pero nos podemos imaginar que se lo dedicaría a Mariano de su hermano. Sorolla pintó también dos retratos más de los Benlliure, el de José Benlliure Gil, hermano de Mariano, de nuevo para la Galería de Personajes Ilustres Españoles de la Hispanic Society of America, y el de su hijo Pepino Benlliure, discípulo de Sorolla, que murió en plena juventud. Y antes de despedirme, quiero remarcar que la relación de amistad, como ha dicho Lucrecia, admiración y enorme cariño que unió a los Benlliure y a Sorolla sigue presente en las familias. Así, Lucrecia Benlliure, nieta de Mariano, que nos acompaña, compartió escuela y amistad con mi padre, Francisco Pons Sorolla, nieto de Joaquín, y Lucrecia, hija, conmigo, relación que nos hermanó aún más, como ella os contaba, desde que poco antes del cincuentenario de la muerte de su bisabuelo decidiera abandonar su profesión de arquitecto para dedicar su vida profesional a los artistas de su familia y especialmente a su bisabuelo Mariano Benlliure. Esta responsabilidad que tomó de mantener vivos los recuerdos de familias tan fecundas, según sus propias palabras, es muy similar a la que yo me había planteado unos años antes al ser consciente del deterioro que se estaba produciendo en la brillante mente de mi padre, que hasta entonces había sido quien se había encargado de mantener vivos los recuerdos y de ir recompilando la ingente obra de su abuelo, en las horas libres que su profesión de arquitecto restaurador de monumento le dejaba. Este año 2022, celebramos el 75 aniversario de la muerte de Mariano. Y a Lucrecia Enseñat Benlliure y a su decisión debemos especialmente la puesta en valor hoy del que fue uno de los artistas españoles más brillantes e internacionales de su época. Mi aprecio por Lucrecia se remonta al aprecio que mi bisabuelo tuvo por su bisabuelo, que mis abuelos tuvieron por los suyos y que mis padres por sus padres. Para ella os pido un largo aplauso.
para ti también. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí estamos Lucrecia y yo para contestar. ¿Nada? Bueno, yo quiero darle otra vez las gracias a Blanca, que me ha emocionado, y agradecerle esta maravillosa y entrañable conferencia que nos ha dado sobre nuestros bisabuelos. Bueno, yo que siempre... El aplauso para ella.